Hola, para empezar debemos saber qué implementos debemos usar para entrar a un laboratorio, porque antes que hacer cualquier investigación o cualquier estudio hay que cuidar nuestra vida, la de nuestros compañeros y la de nuestros familiares. Bueno, para empezar debemos usar una bata que proteja hasta las muñecas y en la parte de abajo hasta los muslos. Debemos usar pantalones sin rotos y zapatos cerrados. Debemos usar guantes de nitrilo, gafas y tapabocas. Esto para evitar que salpique a los ojos, manos o respiremos algún vapor que pueda ser tóxico. Los materiales que usamos generalmente en un laboratorio son un mechero para esterilizar los materiales, una caja de Petri en la cual van el objeto de estudio, un asa que se usa para transplantar microorganismos de un cultivo a otro, un trapo estéril para limpiar el sitio de trabajo, el alcohol que también se usa para limpiar el sitio de trabajo y algunos implementos. Y también usamos el agar en donde van a ir los diferentes microorganismos que vamos a cultivar. Para la esterilización, lo primero que debemos hacer es limpiar el sitio donde vamos a trabajar. Cogemos un paño estéril, lo mojamos con alcohol y procedemos a limpiar todo el área de trabajo. También limpiamos con este alcohol los materiales que vamos a usar. El asa se esteriliza con el mechero de Bunsen hasta que miremos que está un rojo vivo. Y esto lo debemos hacer cada vez que vamos a usar el asa para transportar un cultivo a otro. Las cajas de Petri se esterilizan en el autoclave a 121 grados centígrados por 20 minutos. Para preparar el medio de cultivo aséptico, primero debemos revisar que tengamos la vestimenta adecuada. Limpiamos el espacio y procedemos a pesar la cantidad adecuada de componentes sólidos y agregar el volumen correspondiente de solvente. En este caso será agua destilada. A continuación debemos disolver a calor bajo. Para disolver podemos agregar una barra de agitación magnética si contamos con el dispositivo adecuado. En caso de que no contemos con este, podemos utilizar otro elemento para disolver como una varilla de vidrio que nos permita agitar. Estos elementos deben estar previamente esterilizados como todo el material. Disolvemos bien y cerramos el recipiente sin ajustar la tapa. Esto porque a continuación lo introduciremos al autoclave donde el aire se expandirá. En la tapa, si contamos con cinta de autoclave, le colocamos un pedazo y lo introducimos por el tiempo estipulado según las instrucciones. Es importante recordar que se debe utilizar un guante especial para sacar el material del autoclave, ya que este alcanza temperaturas muy altas. Si nuestro medio de cultivo es líquido, dejamos enfriar a temperatura ambiente y guardamos a esa temperatura o con la refrigeración adecuada según sea el caso. Para medios sólidos con agar, dejamos enfriar hasta 50 grados aproximadamente. A continuación pasamos la boquilla del recipiente por el mechero para esterilizar. Vertimos en la caja de Petri y dejamos enfriar y solidificar. A continuación podemos proceder a almacenar a temperatura adecuada. En el caso de tener un medio que no se pueda meter al autoclave, por ejemplo que tenga componentes sensibles al calor, se puede esterilizar utilizando un filtro de 0.2 micrómetros. ¿Cómo transferir bacterias asépticamente entre diferentes medios de crecimiento, sólidos y líquidos? Antes de empezar, limpia la superficie de trabajo con desinfectante. Esto reduce el riesgo de contaminar el medio de cultivo o el medio estéril. Para transferir cultivos bacterianos se usa un instrumento llamado asa bacteriológica, el cual necesita esterilizarse antes de su uso, calentándolo con una flama. Enciende una fuente de llama, pasa el asa bacteriológica lentamente por la punta de la flama. Esta se pondrá de color rojo debido al calor. Para transferir una colonia bacteriana de una placa de agar, abre la placa de Petri levemente y toca suavemente con el asa bacteriológica. Caliente una parte vacía de la superficie del agar hasta que el asa se enfríe y así evitar que las bacterias mueran con calor. Raspa una sola colonia con el asa y cierra la placa. Para transferir bacterias de un medio de crecimiento líquido, quita la tapa del contenedor del cultivo. Pasa la boca del contenedor 2 o 3 veces por la parte más caliente de la flama. Luego toca con el asa esterilizada y caliente dentro del contenedor
y deja enfriar antes de insertarlo en el cultivo. Saca el asa del cultivo y cierra la tapa inmediatamente. Al tener el inóculo en el asa, debes decidir si deseas transferir a un medio de crecimiento sólido o líquido. Para transferir las bacterias obtenidas a un medio de crecimiento líquido, quita la tapa del recipiente con caldo estéril y pasa su abertura por la flama 2 o 3 veces. Luego sumerge con cuidado el asa bacteriológica en el medio y agita suavemente para liberar las bacterias. Pon la tapa inmediatamente y esteriliza el asa bacteriológica después de usarla. Si transfieres bacterias a una placa de agar estéril, abre la tapa de una placa de Petri fresca con agar sin inocular. Raya con el asa bacteriológica el cultivo bacteriano de un lado a otro de una sección del agar. Esteriliza el asa y deja enfriar tocando una parte vacía del agar. Raya de nuevo el agar en ángulo obtuso en la primera línea, asegurándote de cruzar la primera raya en el primero de 2 trazos, pero evitándola en los siguientes. Repite esta esterilización y rayado 2 veces más. Cierra la placa de Petri y esteriliza el asa. Ya inoculado el medio de crecimiento líquido o la placa con agar, debe incubarse a la temperatura de crecimiento ideal para el microorganismo y así lograr un cultivo viable. Para terminar, es importante que tengas en cuenta que el incorrecto uso de la técnica aséptica puede causar crecimiento de moho y otros contaminantes en la placa. Recuerda que al momento de transferir las bacterias de un medio de crecimiento líquido, debes evitar poner la tapa del contenedor boca abajo sobre tu espacio de trabajo para evitar la contaminación. Y lo más importante, se deben esterilizar los materiales que estés utilizando al empezar y al finalizar tu práctica. Aplicaciones. Los medios que se disponen para la aplicación de las técnicas de asepsia se consiguen a través de métodos de esterilización y desinfección del ambiente de trabajo, así como del material utilizado. A continuación expondremos 3 experimentos que muestran la importancia de dichas técnicas de asepsia. Primero, aislar especies de bacteriófagos de una muestra de suelo. Científicos aislaron virus que parasitan a bacterias denominadas bacteriófagos o fagos, los cuales viven en la tierra común y son capaces de lisar a bacterias como lo son Arthrobacter. Primero se cultivó la bacteria en condiciones asépticas mencionadas anteriormente y enseguida se filtraron y lavaron en un buffer de fagos las muestras de tierra previamente colectadas. La solución que contenía fagos se mezcló con el cultivo bacteriano y se colocó cuidadosamente dicha mezcla en las placas con agar. Finalmente y con éxito se formaron filamentos bacterianos en la placa que mostraba claros y o puntos donde los virus infectaron y mataron a dichas bacterias. Al aislar correctamente estos bacteriófagos sin contaminantes, estos se pueden purificar o aislar de estas placas y así realizar estudios posteriores o continuar con el mismo. 2. Identificación de patógenos intracelulares con cocultivo amebal. El cocultivo de amebas es un sistema de cultivo celular que utiliza dichas amebas para cultivar selectivamente patógenos intracelulares que son capaces de resistir la fagocitosis por amebas o macrófagos. De la misma manera como son efectivos los mecheros de Bunsen para mantener un medio de trabajo aséptico, también es muy importante mencionar el trabajo de la campana de flujo laminar, la cual usa flujo de aire directo y filtros para mantener la esterilidad de dicho medio. Así es posible llevar a cabo un trabajo adecuado de laboratorio como lo es aislar bacterias patógenas y virus de muestras de agua. En el estudio realizado, las cepas de posibles bacterias patógenas y o virus se cultivaron junto a amebas, ya que éstas pueden llegar a fagocitar dichas bacterias o microorganismos. Las bacterias que resistieron a la digestión de las amebas y permanecieron
en su organismo, se consideran que pueden permanecer viables incluso en células humanas y causar enfermedades. Es así como se realiza dicha identificación de patógenos intracelulares con cocultivo amebal. Tercero, microcosmos estériles para estudiar la simbiosis plantas-rizomas. Las condiciones estériles permiten estudios como el proceso de nodulación de las raíces de leguminosas, en el cual los nódulos son órganos llenos de bacterias que fijan el nitrógeno atmosférico al amoníaco y así del mismo modo contribuyen al crecimiento de dichas plantas. Para conseguir estos resultados, investigadores crearon un microcosmos usando cajas de Petri ranuradas, como lo muestra la imagen, con un medio de crecimiento para las plantas. Entonces, dentro de estas colocaron plántulas y procedieron a inocularlas con la bacteria Rhizobium, formadora de nódulos. Para este proceso es muy importante tener en cuenta el uso de la campana de flujo laminar, ya que es esencial para generar un microambiente libre de contaminación por hongos u otras bacterias. Estas fueron las aplicaciones. Gracias.